carta de navegación. Pues ya estamos de vuelta, como usted sabe, en Observatorio 2012. Estamos aquí en vivo todos los martes, pero también estamos presentes en las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y estamos también en nuestra página, nuestra propia página, a través del sitio de internet de TV UNAM. Página en la que puede usted descargar los programas completos, pero también tener acceso a una sección especial de conclusiones que elaboramos específicamente para quienes descargan el programa en las redes. Síganos siguiendo por estos medios de comunicación electrónica. Bueno, pues estamos de vuelta y decíamos que acá el tema central tiene que ver con trazar la ruta de estas políticas públicas que ya anunciabas, Berenice, como clave para enfrentar el tema. Si el Estado no le entra, por lo que hemos podido escuchar, pues estaremos en problemas. Y quizá lo que hay que decir es por dónde empezar, Carlos. ¿Cuál sería, digamos, la puerta de entrada para el rediseño de normas, instituciones y políticas públicas en el tema de la vejez en México? La ruta relativamente sencilla, y le podré quitar hasta lo relativo, es sencilla de trazar. En el caso de la población de adultos mayores, de viejos, de población en plenitud, como se le ha querido llamar, ¿no? En años recientes, como quiera llamársele, lo que primero tenemos que hacer es reconocer que la responsabilidad sobre la sobrevivencia en condiciones adecuadas de esta población es de la familia, del individuo o del Estado, y analicemos la capacidad de cada uno de estos espacios institucionales por una parte o responsabilidades individuales. Quien piense en este momento que la familia resolverá los problemas de los viejos no sabe de lo que está hablando. La familia de décadas pasadas no existe más. Entonces, es poco serio plantearse que la familia responderá a las necesidades de los viejos. El individuo puede responder siempre y cuando pueda acumular lo suficiente para enfrentar las situaciones de la vejez. Pensemos nosotros si esto es posible. Y el Estado, por una parte, tiene una característica fundamental, que es su capacidad para enfrentar los riesgos de manera colectiva. Este es un asunto fundamental. Los arreglos institucionales que parten del Estado tienen como característica esa. Y sucede lo mismo que con los seguros. Uno, solo que esté mal de la cabeza, en lugar de comprar el seguro de su automóvil, pretenderá ahorrar por si le pasa un accidente. Puede ser que existan personas que ahorran en lugar de pagar una prima, ¿no? Pero lo que uno generalmente hace es adquirir un seguro. Yo diría que el contrato social en sus orígenes se plantea el reconocimiento de los riesgos que uno enfrenta y que descubre que lo mejor para enfrentarlos es de manera colectiva. Entonces, más allá de cualquiera que sea la situación y de los recursos que la sociedad aporte y que sean administrados institucionalmente por el Estado, la respuesta tiene que ser una respuesta colectiva. Y en este caso, por tanto, el Estado tiene que asumir ese papel. Déjame retomar esta respuesta, este tramo de tu respuesta, Carlos, para aderezarlo con un elemento adicional. Escuchándolo respecto de cuáles son los problemas, digamos, que el envejecimiento en las condiciones de nuestro país trae consigo, problemas de acceso a la salud, problemas que tienen que ver con pensiones que en general, que en términos generales no existen y que cuando existen son particularmente precarias, y con esa transformación de la familia que inhibe las tradicionales, digamos así, redes de asistencia y de solidaridad que tenemos en el pasado, pues el tema debería tener también otro asidero, me parece, que es bastante también simple, al menos en el papel, pero difícil de concretar, que es el tema de los derechos. Al final del día, cuando hablamos de reconstruyendo todos los problemas que ustedes estaban identificando, pues son problemas que se resolverían si tuviéramos un sistema eficaz de garantía y de exigibilidad de derechos sociales, derecho a la salud, derecho a la vivienda digna, derecho al trabajo, por un lado, y a una jubilación digna. Pero me da la impresión que, y ese es el problema que ocurre siempre cuando se habla del tema de este tipo de derechos, pues que acaban siendo subordinados a una lógica económica. El problema, pues, y esta es la pregunta concreta, Berenice, no es nada más solo un problema de planeación
digamos, de política pública, sino también muy probablemente de algo que trasciende el tema específico de la vejez y es probablemente abordar la idoneidad o no del modelo de desarrollo para poder enfrentar a través de los derechos también los problemas de la vejez. ¿O no es así, Berenice? Sí, mira, van vinculados en la siguiente dirección. Hay que trabajar por derechos colectivos, pero también hay que saber cuánto cuestan estos derechos. Y lo que señalaba Carlos es muy claro y encontramos lógicas contrarias en lo que ha pasado en el país en las últimas décadas. Es más barato tener a la gente en bolsas colectivas para riesgos individuales que individualizar cada riesgo para vejez o para salud. Y es lo que estamos haciendo, ¿sí? Lo que ha estado haciendo estas reformas al solamente instrumentar como modelo la capitalización individual de administración privada, ¿no? Eso en términos de pensiones. Por otro lado, hay que pensar en estas reformas de las instituciones, ¿sí? Cómo garantizar estos derechos, y tiene que ver mucho con reformas tributarias. Si hay una adecuada redistribución de lo que se capta, alcanza para hacer estos aspectos de política. Se ha avanzado en algunos estados y en algunos elementos en qué dirección que quisiera comentar. Como hay muy baja cobertura en el ámbito de pensiones, se ha instrumentado pensiones no contributivas, que es el caso de la Ciudad de México, donde se otorga una pensión de medio salario mínimo para los mayores de 70 años, se ha disminuido a 68 años, y que ahorita representan unos 860 pesos mensuales, que se les da a la gente para que compren alimentos y medicina. Las encuestas que hay preguntándole a las personas la conveniencia de este sistema, la mayoría son mujeres que dicen, es que es lo único que tengo, ¿sí? Esta pensión de medio salario. Entonces, ¿qué han hecho otras realidades latinoamericanas? Han instrumentado estas pensiones no contributivas, e incluso hay cálculos. Si ahorita en el país se le diera a los mayores de 70 años un medio salario, estaría representando un 0.5% del PIB, ¿sí? O sea, realmente no es que sea caro, sino tiene que ver con la construcción de este modelo. Pero por otro lado también hay que reforzar a la seguridad social contributiva, y eso se puede hacer fácilmente. ¿Por qué? Porque tenemos muchos trabajadores en el sector formal que no están protegidos. Alrededor de 7 millones de trabajadores en el formal, que trabajan en instituciones financieras, que trabajan en instituciones federales, que están contratados por honorarios, por actividad determinada, y con que tú les dieras esta posibilidad, incrementarías cuotas obrero-patronales también para reforzar a estas instituciones. Entonces, hay posibilidades. Lo que no hay es un diseño adecuado, porque estamos caminando hacia responsabilidades exclusivamente individuales. Y quizás en otra oportunidad quisiera hacer otra acotación en esa dirección, claro, sí, de los peligros de las responsabilidades individuales. Pues prácticamente te adelantaste a una pregunta que nos acaba de mandar vía electrónica Lisbeth Sánchez sobre si las políticas para los adultos de 70 y más van a soportar de aquí a 2050, siguiendo las cosas como están. Carlos, tú hablabas de justamente construir respuestas colectivas a los riesgos individuales. Sí. Y cambiamos nuestro sistema de pensiones, tenemos un sistema de pensiones con capitalización individual, es decir, cada uno de nosotros va haciendo su cuenta a través del ahorro forzoso. Uno de los impulsores de este modelo, el economista Santiago Levy, hace poco en un libro que se llama Buenas intenciones, malos resultados, explica que pues el sistema no está jalando, no porque ya la gente esté cobrando, es relativamente nuevo el sistema, es de 97, pero él analizó qué pasa con la gente que cotiza en las Afores en estos años y se da cuenta que el promedio de cotización es de la mitad del tiempo, es decir, que de los 14 millones de trabajadores formales,
se van a alcanzar a jubilar en tiempo, pues muy pocos, porque la mitad solo están entrando la mitad de las semanas y tenemos que acumular cada uno de nosotros 1,250 semanas, esto es 24 años de trabajo seguido para podernos jubilar. Cuando la gente llegue a este ritmo de 50% después de 24 años, le van a decir, pues solo has cotizado 12, te falta todavía. ¿Qué hacer? Yo te preguntaría, ya entrando a esta etapa del programa, ¿qué definiciones deberían de tener los actores políticos que van a pedir el voto de todos nosotros y de la gente que nos acompaña el próximo año en materia de pensiones? ¿Aguanta este modelo? ¿Qué transformaciones, qué definiciones crees que hay que exigir? Bueno, primero, habrá que decir, porque además tenemos estudiantes de doctorado en esta universidad que han estado trabajando sobre estos temas. Hay tesis doctorales que se han hecho precisamente sobre estos temas y estos han mostrado que la pensión universal básica es viable. Primero, habrá que decirlo. Que se gasta muchísimo más en otras cosas a las que no voy a hacer referencia porque nos desviaría del tema. Entonces, la pensión universal es viable, y es viable en este caso de manera muchísimo más sencilla cuando hablamos de la población de 70 años y más, porque la esperanza de vida en este momento es de 75 años y aunque se incremente, se puede sostener. Primer punto. El otro punto, se habla frecuentemente de los pactos sociales, pero los pactos sociales no se pueden hacer en abstracto. En el caso del problema del envejecimiento, el pacto social tiene que estar centrado fundamentalmente, como Berenice mencionaba, en una reforma fiscal integral que permita generar los recursos para la propia sobrevivencia de los que están aportando. Entonces, no se está aportando para algo diferente que no sea la propia sobrevivencia individual. Y esto resulta muy conveniente. Estudios también muy serios de los universitarios particularmente han mostrado de qué manera el individuo que elige un trabajo en el gran conglomerado de los trabajadores de la fuerza de trabajo, elige este trabajo porque tiene acceso a la seguridad social. Es decir, la gente está dispuesta a aportar para la seguridad social. Desde luego que hay abusivos, ¿no? Tampoco los voy a mencionar, pero la gente está dispuesta a prever para su futuro, pero necesita los arreglos institucionales que se lo permitan. Hay ahí una cuestión implícita, digamos, en estas reflexiones que tiene que ver más con la dimensión política del tema. El año que entra son elecciones, ya lo sabemos. Este es un tema de una enorme relevancia para la viabilidad futura del país, me ha quedado claro después de escucharlos, pero no es un tema urgente. Es decir, no tengo la impresión de que no lo es, al menos al grado de ser un imperativo para quienes pretenden dirigir al país a partir del próximo año y durante los siguientes 6. ¿Cómo convencerlos, Berenice, de que, aunque no esté en el horizonte del urgente, es en verdad un tema importante? Es decir, ¿por qué deberían las que aspiran a la presidencia de la República colocar este tema en el centro de su agenda? Mira, yo creo que es un tema urgente en la siguiente dirección. Los institutos de seguridad social están quebrados y todas las reformas que se han hecho es para profundizar ese déficit, más que para sacarlo en adelante. Y lo preocupante es los jóvenes. Tenemos una media de edad de 26 años y un desperdicio del bono demográfico. Ahorita estos jóvenes deberían de estar estudiando, trabajando y sí previendo para su vejez. Los primeros que se van a jubilar por el nuevo sistema va a ser en el 2021. Pero muchos de los déficits de estas instituciones se pagan con impuestos de los que no tienen ningún servicio de nada. Entonces yo creo que es un problema urgente porque entre más tiempo pasa, más desperdicio hay de este sector de población y menos futuro para el país, ¿no? Pero se requiere una amplia discusión también de conceptos. A mí me preocupa mucho que se hable ahora de prevención. Estoy de acuerdo. Hay que prever hacia la vejez, hay que prever en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero esto se va acompañando de tus obligaciones individuales. O sea, como individuo,
tú eres el único que va a aportar y que te vas a crear condiciones de salud. Y ya se está hablando en varias instituciones de que si la gente llega ya vieja con diabetes muy alta o con cuestiones cardiovasculares muy elevadas, fue su responsabilidad. Usted tenía que haberse cuidado. Por lo tanto, aunque esté usted en Seguro Popular, como usted no se cuidó adecuadamente, no sabemos si ya porque tiene 70, 75 años, lo podemos atender. Entonces, se requiere de una discusión incluso hasta filosófica en este sentido. Pues la verdad es que nos han ayudado a reconstruir un tema muy complejo para el México de hoy, y a mí sí, Berenice, me han logrado convencer al menos de la urgencia, de la importancia de visualizarlo no desde el presente y solo por el presente, sino pensando en un país que quiere trazar un futuro prometedor para sus habitantes. También creo, Carlos, que esta idea de un contrato social en el que quepamos todos es una idea sugerente, importante, y que no debemos verla únicamente desde nuestra posición actual. Entonces, bueno, creo que hay muy buenas razones para que el tema del envejecimiento de la población sea un tema central en la agenda política del país. Dar una respuesta suficiente, satisfactoria, comprometida a la pregunta de qué hacer con y para los viejos es, creo, una tarea que no pueden evadir quienes aspiran a presidir al país a partir del próximo año. Esto ha sido Observatorio 2012. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos aquí en vivo la próxima semana, pero antes en la repetición del domingo a las 8 de la noche.